Salvador Jesucristo, y que esta palabra no sea cancelada, porque Él lo ha escrito en su palabra y lo ha dicho también en parábolas, y lo ha dicho también que vosotros sois la sal. Hermanito Jorge, esta pregunta no es para que el pueblo caiga en contención o caiga en discernimiento, y voy a cancelar palabra que no edifique y palabra que esté tras del velo, en el nombre de Salvador Jesucristo de Nazaret. Tuvimos en el chat, estuvimos con una de las hermanas, y una hermanita oró y otra hermana le canceló el vosotros. Sabemos que vosotros y vuestro Padre son diferentes clases de palabras, hermanita. Y hermanito, y esta varona le canceló a la hermanita porque la hermana Carmen Liriano dijo que esa palabra no era correcta. Pero a mi entendimiento, la palabra vosotros y vuestro es diferente, Padre Todopoderoso. Entonces mi pregunta, hermano, para que usted nos ayude. Sabemos que usted tiene el discernimiento. Claro que nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, como usted lo ha mencionado. Pero yo quiero que usted, Padre bendito Señor, que le dé las palabras al hermanito Jorge para que nos diga las palabras correctas. El por qué el vosotros y por qué vuestro. Hermanito Jorge, si puede contestar las preguntas primeramente, Dios permita que usted lo haga. Amén. Aleluya. Hermanos míos, tu primera pregunta acerca de la sal de la tierra. Como veis, el mar, en las aguas existe la sal. En las aguas, ustedes tienen que ser las aguas, dados a las aguas para que sean parte de la sal de la tierra. La sal de la tierra es cuando ustedes se dan a un bautismo genuino ante el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, diciendo: yo estoy aquí, heme aquí, Padre. Yo me doy a estas aguas porque he confesado tu santo nombre y he creído en el unigénito nombre del Todopoderoso. Heme aquí, Señor, yo me doy a estas aguas. Los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas fueron convertidos a las aguas por la razón de que ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los elegidos, ustedes son los que fueron predestinados desde un principio. La sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué salarás los alimentos? La sal es esencial en la vida para que el cuerpo funcione normal. La sal es imperativa, hermanos, dentro de este ecosistema donde ustedes vienen a ser parte de esa sal. Ustedes son la sal de la tierra. Aquel día que el Cordero les dijo el por qué ustedes son la sal de la tierra, es porque tenían que permanecer dentro de las mismas aguas. Porque ustedes tenían que ser convertidos a las aguas. Ustedes tenían que ser parte del protocolo bendito del Dios Todopoderoso. Permítame un momentito, hermanos. Es importante reconocer, hermanos, el protocolo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él viene a convertir ustedes, hermanos, en la propia sal de las aguas. Todo aquel que no pertenece a esa sal, ustedes no son pertenecientes de la sangre del Cordero. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas fueron convertidos a las aguas, sí, es verdad. Las aguas fueron convertidas en el vino por los labios del Cordero en las bodas de Caná de Galilea, siendo que todas las cosas antes de que sean hechas primero, tienen que ser dichas. Por lo tanto, ustedes tenían que ser convertidos a ese mismo vino. ¿Recordás que el segundo caballero
hermanita Ana Ramírez, si puede cancelar. Gracias, hermanita, le agradecemos. Sabemos claramente, hermanos, que los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas fueron convertidas en las aguas, y las aguas fueron convertidas en el vino, por la razón que el vino iba a ser convertido en la sangre de Jesucristo, cuando Él pasó una copa de vino frente a estos 12 apóstoles que estaban en una mesa, y les dijo: tomad y bebed todas de esta. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. La sangre iba a ser derramada. Hermanos míos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Muchos de ustedes iban a ser puestos en manos de Babilonia. Ustedes son la sal de la tierra. Era necesario para cumplir con el protocolo de Cristo Jesús, la salvación que Él viene a traer a este mundo. Por eso fueron convertidas en la sal de la tierra. Las aguas es donde navega Babilonia. La sal se encuentra en las aguas. Ustedes. Para explicar lo que esto quiere decir y lo entiendan verdaderamente, porque a pesar de tantas generaciones que pasaron, el hombre no lo había entendido. Ahora ustedes lo entienden directamente, porque es la verdad. Esto es para contestar su primer. Recuerde que Babilonia está ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesucristo, porque es el propio vino. Quien tenga el oído que escuche. Esto es la verdad. Hermanitos míos, para contestar su segunda pregunta, permítame un momentito. Permítame. Varían uno con otro, pero el hecho que la Biblia fue escrita en ciertas palabras, por ejemplo la Reina Valera, existen palabras en español contemporáneo, el español verdadero. Sabemos que la gramática del castellano en el español mexicano o centroamericano varían de cierta forma cuando dicen nosotros o ustedes. Nosotros somos plural, hablando de nosotros, pero dentro de la misma gramática española, cuando habla de vosotros, está hablando de ustedes. El hecho que dice vosotros es porque la Biblia declara en cierta forma vosotros de ustedes. No tiene por qué ser cancelada, mi hermanito, siendo que la palabra vosotros es ustedes. La gramática es correcta al español. La palabra vosotros son ustedes, vosotros, vosotros. Por esto hay veces muchas veces sabido que yo he pronunciado esa palabra. De vosotros es como decir ustedes. En mi caso, mis descendientes son españoles, vienen de España. Mi bisabuela era de España, creo que era de Madrid, no estoy muy seguro, pero venía de España. Cuando crecimos nosotros, ella en cierta parte nos cuidaba en un tiempo, cuando estábamos muy pequeñitos. Y la forma de hablar de ellos era el español. Cuando escucho la Biblia, miro que las palabras que están en la Biblia eran las palabras que mis padres usaban en cierta forma, y por decirle padres, y también mis antepasados venían lo que es el lenguaje muy parecido. Llamó mi atención y tocó dentro de mí, hermanos, que esta Biblia venía con un lenguaje que para mí se me hacía familiar. En cierta forma, ciertas palabras que yo pronuncio que se han pegado a mí, porque como la palabra rajatabla que muchos pronuncian y para el mexicano no indica algo que pueda interpretar realmente físicamente ante ustedes, porque no muchos lo han escuchado, pero los hermanitos de España, ellos saben exactamente lo que me estoy refiriendo. Lo cual, hermanos, el lenguaje cambia y varía de persona a persona. Es como si dijeras Kadosh, o dijeras Yod Hei Vahed, o dijeras nuestro Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas.
Los lenguajes cambian y varían por la gramática, claro, pero es el mismo. Cuando el espíritu es el mismo. Podemos ver muchas clases de Biblia, diferentes denominaciones, pero el espíritu es el mismo, el cual os lleva a toda verdad y a toda justicia. Muchos debaten en las redes sociales, pensando que están correctos lo que están haciendo, mira, es Yeshua HaMashiach. Muchos piensan que tienen que decir el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret como el nombre hebreo, y tienen que nombrarlo de esta forma, cuando en sí nadie conoce el nombre de nuestro Padre Todopoderoso aquí en la tierra. Solamente su Santo Espíritu es el que conoce su nombre, el Cordero y el Padre. Pero nadie conoce verdaderamente su nombre aquí en la tierra. Os digo esto, hermanitos, Hashem. Correcto, hermanito Giovanni. Las palabras varían, hermanos, conforme diferentes culturas, diferentes denominaciones. Pero sabemos que el Espíritu, cuando hablan del Dios Todopoderoso, se siente la presencia cuando están hablando del Dios Todopoderoso. Así es que espero que haya entendido mi hermanita acerca de esto. Adelante, hermanos. Amén, hermanito. Simplemente quería que usted no lo aclarara, porque hay cosas que a veces unos tenemos el entendimiento de, como yo sé que el entendimiento de vosotros es correcto, y vuestro también, porque nuestro Salvador Jesucristo cuando decía, ustedes son de, su padre es, vuestro padre es aquel el que hace mal, o sea, se refería a Satanás, porque le decía a los fariseos, si ustedes no entienden esta palabra, es porque no son del Padre, pero vuestro Padre es aquel, el que desde un principio hizo, ¿cómo dijo la palabra? Hizo maldad, o quiso tener el trono de su Padre Todopoderoso. No traigo el versículo aquí, hermano, pero él sí dijo eso. Vuestro Padre es aquel, el que hizo desde un principio la maldad, que quiso, el que arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces, eso es lo que yo quería que se especificara, porque yo entiendo el vosotros, porque yo también, mi mamá, su familia es de allá de España, y yo sé que usa esa palabra, pero en la Biblia está escrito también, y lo he entendido desde que estuve en la Babilonia, varón, y ahora lo que quería es que especificara, porque quiero que haya un entendimiento entre nosotros como hijos de nuestro Padre Todopoderoso, y que esté aclarado de que sí se puede usar esa palabra, y cancelo palabra que no edifique en el nombre de Salvador Jesucristo de Nazaret, o palabra que tal vez lo que sea cancelada en el nombre de Salvador Jesucristo de Nazaret. Era solamente esa pregunta, hermano. Aleluya. Nuestro Padre Todopoderoso. La palabra vosotros indica el plural de ustedes, es decir, vuestro. Parte de la misma gramática de decir vuestro o vosotros, el de ustedes, o por la palabra para transferirla al español, es como si dijéramos su. Como ejemplo, vuestro galardón es su galardón. Es la forma del español traducido al castellano. La gramática cambia de lenguaje en lenguaje, de cultura en cultura, pero en sí, hermanos, la palabra, cuando el Espíritu habla, podemos dar el entendimiento. La Biblia misma, Reina Valera. Yo leo Reina Valera, 1602, donde claramente, donde muchos en nuestro tiempo, por ejemplo, está traducido en diferente gramática. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando es en el cielo, o sea santificado tu nombre, cuando en nuestro tiempo dice santificado sea tu nombre, pero sea santificado tu nombre. Eso fue la forma original que lo pusieron, pero ante nosotros está hablando que el nombre de mi Señor Todopoderoso es santificado. Entonces el Espíritu le dice que
está hablando de lo mismo, en diferentes gramáticas, diferente forma de ponerlo, pero es lo mismo. Aleluya. Gracias, hermanita. Dios bendiga. Gracias, hermanita Lina, por el Gloria a tiempecito. Dios, hermanito Adelante. Jorge. Yo quería hacer ahí un aporte, porque yo estuve cuando la hermanita Carmen eh, hizo una exhortación sobre vuestro hermanito. La hermanita no, perdón, la hermanita Cecilia, ella dijo, no recuerdo bien, pero ella dijo vuestro padre. Entonces, y hermanito, es ahí como, por ejemplo, si el Señor Jesucristo dice, vuestro Padre, Él es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo hablando. Pero si yo digo vuestro Padre, estoy hablando a mis hermanos, al Padre de mis hermanos. Por eso que la hermanita Carmen dijo, es importante especificar nuestro Padre, porque también es el Padre de ella. Hermanita, perdón por la intervención. Quiero aclarar algo para que ustedes lo entiendan. Muchas veces cuando mi hermanita Alina habla, mi hermanita Carmen Liriano, mi hermanita Cecilia hablan, no están hablando de su propia cuenta, están hablando por el Espíritu Santo. Cuando yo hablo, por ejemplo, muchas veces yo estoy hablando en el Espíritu. Cuando el Espíritu está hablando, Él dice, vuestro, porque Él mismo es parte del Padre mismo. Esto no quiere decir que estamos fuera de control o fuera de que estamos equivocados, hermanos. Esto quiere decir que ustedes están siendo parte del Creador, parte del Dios Todopoderoso. Para el humano es imprescindible, es algo que es inaudito el decir que nosotros seamos parte del Dios Todopoderoso, pero muchas veces el Espíritu habla por vosotros. Aleluya. No necesariamente es nosotros, sino de por vosotros, pero es porque el Espíritu les está hablando. Ahí hay algo muy grande para entenderlo. Quien tenga el oído, que entienda, hermanos. Aleluya. Adelante, mi hermanita, perdón por la intervención. No hay problema, hermanito Jorge, porque sabemos, nosotros la hermanita Carmen lo habló y pues ella dijo que estaba teniendo un entendimiento de lo que es el léxico de nosotros hablar. Entonces, eso fue la especificación y pues yo estoy aquí con la palabra, hermanos, y bendito sea el Señor y puso mis ojos en esta palabra para entender lo que es, lo que la palabra también lo especifica, hermanitos. Y el Señor me lo puso, yo miro mis ojos y aquí está. En Lucas Aleluya. 11:39 dice, Señor Padre Todopoderoso, permíteme, Señor, dar esta palabra y que seamos entendidos, Señor, de la importancia de especificar nuestra palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor Todopoderoso, y seas tú abriendo nuestro entendimiento con tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. No es que esté mal usada, hermanita Sandra, solo es especificar, hermanita. Aquí hay una palabra de eso, dice, mira, dice en el 39, hermanita, dice, 11:39, dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Entonces aquí le dice el Señor Jesucristo, le dice, pero vosotros, o sea, pero ustedes, él no puede decir, no puede hablar por él, porque él no está dentro de los fariseos. Por eso le dice, y aquí le especifica, pero bien, vosotros los fariseos, se está refiriendo a los fariseos. Entonces aquí está especificando a qué vosotros está hablando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, sin hacer caer con la pregunta. Entonces, es lo que la hermanita Carmen un poco explicó cuando dijo vuestro padre. Entonces, pues yo creo que es especificar
no es que sea quitada, es lo que yo entendí, porque es nuestro Padre. Es lo que yo quería aportar, hermanitos. Primero Dios se haya entendido. Aleluya, si me permiten aportar, hermanita, es correcto, 100%. Cuando el Cordero se refería a aquellos, hablaba de vosotros, fariseos. Por ejemplo, pasáis de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto fíjate la palabra, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Las palabras están en el español y se está refiriendo del plural, pero de aquellos, de ellos, de ustedes. Pero es parte de la misma gramática como se estaba hablando. Por eso es importantísimo. Yo he escuchado a algunos hermanitos que están hablando de su propia cuenta, pero a la vez están hablando de vosotros. Cuando existe eso, no es que realmente ellos lo estén pensando en su mente de hablar de esa forma, sino que la palabra espontáneamente sale y fluye de vosotros. Aleluya. Cuando viene del Espíritu Santo. No es que realmente el hombre piense como muchos lo hacen por costumbre, porque muchos piensan lo que van a decir. El Hijo de Dios que está hablando por el Espíritu, fluye la palabra dentro de ellos. No está pensando en lo que va a decir. Muchas veces existe algo como un punto de partida para iniciar un tema. Pero no necesariamente, hermanos, cuando ellos hablan, el mismo Espíritu Santo toma el control. Cuando seas traídos, llevados a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo vais a responder o qué vais a decir, porque en la misma hora el Espíritu Santo os dará lo que debáis de decir. Esto se refiere, hermanos, claramente que el Espíritu Santo toma el control de vuestras propias palabras, aunque sea para cautiverio. Ustedes tenían que ser llevados, mas la medida tiene que ser medida, tiene que ser exacta. Quien tenga el oído que escuche. El Espíritu no permite que sean destruidos en cierta forma cuando ustedes realmente tienen un propósito del Padre que ustedes tienen que lograr. El Espíritu Santo no les permite a aquellos que ustedes sean destruidos porque existe un tiempo donde ustedes van a ser usados. Es la verdad, hermanos. Duele porque es verdad. Todo aquel que ha experimentado estar en manos de Babilonia se han dado cuenta lo que esto quiere decir. Cuando ustedes son llevados a los cautiverios, a la misma inmundicia, al mismo pecado, a derramar su sangre en manos de Babilonia, donde aquellos les dicen, mira que el hombre tiene que ser perfecto ante Dios, cuando ellos mismos los están llevando a que esto se cumpla. Quien tenga el oído que escuche esto, la verdad. Gracias, hermanita Lina, perdón por la intervención. Adelante, mi hermano. No hay problema, hermanito Jorge. Primeramente Dios, pues el Señor dé el entendimiento de lo que es la palabra. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Hermanita, gracias hermanita Guadalupe por participar con nosotros. Bendiciones, mi hermanita. Y hermanita Sandra, no hay problema, hermanita. Nuestro Señor es quien nos guía, hermanita. Y pues Él es quien nos va guiando y nos va ayudando. Primeramente Dios, sea Él ayudándonos también a nosotros. Y pues contestar también aquí al hermanito Freddy, hermanito, nosotros cancelamos la palabra juzgar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros no juzgamos, hermanito. Eso le corresponde al Padre. Nosotros también somos pequeñitos y estamos aprendiendo. Y pues
el Señor es quien nos va enseñando. Si el Señor sacó una palabra es porque debe haber un entendimiento. Entonces lo miramos así, de esta manera, de tener un entendimiento. Primeramente Dios, hermanito, sepamos lo que sale de nuestra palabra. Gloria a Dios. Bendiciones. Gracias, hermanita Guadalupe. La paz, la misericordia con usted, del Señor Todopoderoso. Bienvenida, hermanita Lucía. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanitos aquí conectados. Los amo en el amor a Cristo. Vamos a hacer acción de gracias a mi Padre Todopoderoso por este maravilloso tiempo que nos ha permitido, gozosos y jubilosos. Y hermanitos, tengo una pregunta sin hacer caer. Soy pequeñita y con respecto a especificar, hermanita. Por ejemplo, sin hacer caerlas para mercadería, yo mi saludo es la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con a veces, hermanita, ya especificamos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya ponemos la palabra con vosotros. Hermanita, yo decía, híjole, estoy colocando vosotros y como soy pues de mexicana, yo dije, yo me escucho como española y mejor yo le pongo le trato de cambiar, hermana, porque sale con vosotros para abreviar en el TikTok según mi criterio, hermanita. Sabemos que no es así, sabemos que somos incrédulos. Y no, bueno, cancelo la palabra incrédulos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Sabemos que somos pequeños, pero el que tiene el control siempre ha sido nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, para especificar, es la paz de nuestro Señor Jesucristo con vosotros. Esa es la forma correcta de poder yo realizar un saludo correcto, hermanita. Yo pienso, adelante, hermanito Jorge. Perdón, hermanita. Realmente, hermanos, en aquellos días cuando Jesucristo llegaba a las multitudes, Él se refería a una forma afirmativa, concisa, precisa, dentro de lo que es la deidad de la palabra bendita de Dios. Él los saludaba clamando por la paz para ellos. La paz esté con vosotros. Porque esto es la forma que el Cordero vino a salvar a su pueblo. Cuando Él llegaba a las multitudes, es porque venía a medir lo ancho y lo largo del camino donde usted y yo caminamos. Por esto, Él os decía de esta forma, mas no les hacía preguntas como hoy, porque el camino que nosotros conocemos como humanos es social ante el mundo y la carne, y ha sido orquestado como una trampa para hacerlos caer a diario. Y es por esto que cada persona que os saluda regularmente les dice, ¿cómo has estado? Sin hacer caer a nadie con una pregunta ni para mercaderías. Estas preguntas son para aclarar el punto y edificación. Mi hermanita Cecilia está por aquí. Nos gozamos, hermanita. Fuerte abrazo. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, entendemos la palabra bendita de Dios, no por carne ni sangre, sino porque el Espíritu Santo os ha dado la potestad de entender que es la palabra bendita de Dios. Ustedes atesoran esta palabra por el Espíritu que mora en vosotros. Por eso ustedes han cambiado el léxico y han logrado refrenar vuestros labios para que la palabra que salga de sus labios no condene la creación del Padre y no haga caer a su hermano. Por esto, no por inercia, no porque es una casualidad, no porque es algo social, sino porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Mi hermanita Sandra, con Dios, 9 Alfa Omega. Bendiciones, hermanitos que están conectando. Hermanos, es necesario entender que el Cordero cuando llegó aquí, Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida.
Él es el verdadero Mesías. Y Él viene por su pueblo, que su pueblo son los ángeles. Entonces, ustedes claramente, hermanos, iban a recibir del Cordero la palabra bendita. Él es el mismo Padre. Él es el mismo Dios Todopoderoso. Por eso ustedes iban a recibir esta palabra que viene de Él. Por eso, por inercia, ustedes ya han acaparado lo que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo os ha guiado a toda verdad, a toda justicia. Y el Espíritu Santo también os redarguye cuando una palabra está incorrecta. A mí me ha tocado algunas veces que pronuncio una cierta palabra. Ante los videos que yo hacía preguntas, hermano, porque mi padre aún todavía no había abierto mi entendimiento a la palabra de lo que es la mentira y cómo nosotros hacemos caer a los demás. Pero cuando mi Señor me mostró esto, entonces aquí comenzamos nosotros a refrenar nuestros labios, porque hemos entrado dentro de un protocolo por medio de Jesucristo para la salvación, para ser salvos y que nosotros sirvamos para llevar la palabra bendita de Dios a los demás, hermanos. Así es que, mi hermanita, en verdad no lo entiendo si contesté a su pregunta, hermana, pero adelante, si existe algo que todavía está en el aire, adelante, hermana. Sí, hermanito, yo quería un poquito ahí, por ejemplo, la hermanita Lucía dice que ella saluda, la paz del Señor Jesucristo de Nazaret sea con vosotros. Entonces, ahí, hermanita, usted está mencionando al Señor Jesucristo de Nazaret pues usted está dando la paz de Él, hermanita. Entonces, es porque usted cree en Él. Él es su Padre. Entonces usted dice, la paz del Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces usted está mencionando al Señor Jesucristo porque usted está dando la paz de Él. Entonces Él es su Señor. Si me dejo entender, hermanito, usted le está mencionando a nuestro Padre Todopoderoso y está dando la paz también a vosotros. O sea, a nosotros para decir esto. Si me dejo entender, hermanita Lucía, si el hermanito Jorge también, usted pudo entender a lo que se le ha un poco explicado, hermanita Lucía. Amén. La gloria a Dios. Hermanita, cuando voy a compartir, si mi Padre Todopoderoso me permite, hasta donde me permita, cuando sabemos las deidades, hermanita, yo le pido a mi Padre Todopoderoso que nos siga revelando su deidad. Cuando vamos a salir y sabemos que en la calle vas a encontrar personas con dificultades o van con su día a día, hermanitos, y a veces van con contienda. Y luego le dice uno a nuestro Padre Todopoderoso que, Padre, yo quiero, si es tu voluntad, cuando pase, que esa palabra que salga, que la toque, que la limpie, que le dé paz, que le dé un poco de paz de ti. Y pedirle al Padre que yo, por ejemplo, cuando voy a salir, lo decía así, pero es en realidad pedirle permiso al Padre que cuando yo salgo a las tiendas, a la despensa, que sea desde su deidad, que Él entregue esa paz a mis hermanos que sabemos que aún no están apercibidos, pero, ay, hermanita, es que uno también estuvo en esa posición hace mucho tiempo y era tremendo, era triste, hermano. Entonces, cuando yo veo así, hermana, quiere uno que con la voz, hermana, de mi Padre, les toque la intuición y tengan ese refrigerio, hermana. Ese es el sentir de mi corazón y por eso cuando salgo les digo de nuestro Señor Jesucristo o nuestro Señor Jesús de Nazaret, hermanita, porque lo siento en mi corazón, porque Él es el que lo hace. Así lo siento en mi corazón, hermanita, y voy a compartir, hermana,
un Pero día de... hermanita Lucía, ¿acaso no lo hace el Señor? Amén. Amén, aleluya, sí, hermanita. Él lo hace, siempre lo ha hecho y siempre lo seguirá haciendo. Aleluya. Amén. Amén, hermanita. Voy a compartir un poquito con respecto a una conversación con una persona, eh, hermanita de 80 años, que tiene religiosidad de hace mucho tiempo, en el cual se le compartí solamente una palabra de un saludo del buenos días. Y le digo que profundizáramos en lo que es la verdad. Y ella decía en su corazón, en su entendimiento, que ella decía verdad. Le digo, yo en un tiempo también pensaba que esa era la verdad, el no ir y hacer falsos testimonios a mis hermanos, el no ir y hacer con la vecina y decir cosas que no son. Para mí eso era estar en la verdad, no hacer eso. Y es correcto, pero debemos de profundizar, le dije ayer. La verdad es la verdad. Y ella tiene un problemita, una situación en su estómago. Primeramente Dios no suceda y no caiga en maldición en el pueblo santo de Dios, y la cancelamos toda palabra de enfermedad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Le dije solamente esto, hermanita. Le digo, si yo vengo y te digo buenos días, y y tú vas a salir con una sonrisota y me vas a decir buenos días, Lucy. Le digo, ahí ya es hipocresía, porque tú sabes que no estás bien tu buen día, porque amaneciste, tú sabes cómo amaneciste, y sabemos que es día a día con ella, y vas a salir con tu sonrisa socialmente a decirme que buenos días. Ahí ya estás mintiendo. Entonces, pero eso es porque así es el ecosistema, con cosas pequeñas te quiere llevar en cautividad. Entonces ahí por eso le comenté del saludo, hermana, de que por eso tenemos que contestar como conviene un saludo. Perdón, como nosotros saludar y saludar como conviene, como Él nos enseñó. Eso fue lo que la aportación que hice el día de ayer a mi vecinita. Pero tiene 80 años, hermanita, y se queda pensando. Le digo, es que uno tiene que profundizar, Tere. Y yo le pido a mi Padre que toque su corazón y su intención de su alma, para que sé que son grandes, hermana, y tienen la religiosidad, dijera la palabra, la levadura de los fariseos está en la sangre, hermana. Y es triste, pero sé que mi Padre es el que toca, el que decide quién va a escuchar y quién le va a seguir, hermanita. Pero ruego porque que sea Él tocando la intención de su alma, hermanita. Amén, aleluya, gloria a Dios, y cancelo palabra encubierta que haya salido de mi boca, que no edifica el pueblo santo de mi Padre Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanita. Aleluya. Hermanita Alina, si me permite aportar un poquito en esto, porque es muy Adelante, hermanito importante. Jorge. Gracias, hermanita. Sabemos claramente, hermanos, que cuando nosotros estamos en el Espíritu, sentimos la presencia de nuestro Padre dentro de nosotros. Estamos dentro de el mismo ecosistema de Él, de la deidad de Él. Cuando nosotros salimos de las iglesias, templos y sinagogas alrededor del mundo, nos hacen pensar que Cristo Jesús es muy aparte de nosotros. Nos hacen pensar que el Dios Todopoderoso, Él habita completamente fuera de nosotros. Y muchas veces nos referimos al saludar a alguien, que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga, que el Señor Jesucristo de Nazaret te bendiga, que Él lo haga. Pero cuando estamos dentro de la presencia de nuestro Padre, nosotros, hermanos, estamos dentro de ese mismo ecosistema. Por eso decimos que nuestro Señor Jesucristo os bendiga. Que nuestro, porque somos parte de Él. Cuando entramos dentro de la deidad de Cristo Jesús,
ya no es Él aparte, sino Él con nosotros. Nosotros somos parte de Él. Que nuestro Señor Todopoderoso os bendiga, os guarde. Que nuestro Señor, muchas veces cuando estamos en el Espíritu, decimos que vuestro Señor Todopoderoso os bendiga. Es porque la deidad dentro de nosotros es tan grande de estar dentro, frente a Él, que está hablando al pueblo, conforme el Cristo está en ustedes. Muchas veces no entendemos la correlación de una palabra a otra, pero cuando estamos en el Espíritu, y usted dice que vuestro Señor Todopoderoso os guarde y os bendiga, es porque nosotros ante el Padre estamos siendo uno con Él. Y cuando decimos que nuestro Señor Todopoderoso nos bendiga y nos guarde, aleluya. No sé, hermanos, si ustedes pueden ver la diferencia de la deidad cuando estamos dentro, que muchas veces nosotros decimos vuestro o nuestro, pero podemos notar el Espíritu, porque al momento que sale la palabra de nosotros, llega al corazón, llega y toca la intuición del alma, reconociendo que verdaderamente es el Padre hablando. Es cuando se siente el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, hermanita. Espero que lo entiendan. Amén, hermanito, gloria a Dios. Y también, hermano, cuando nosotros hablamos, eh, creer, hermanos, que ellos nos están escuchando, creer que la semilla está siendo sembrada. Hermanita Ana Ramírez. Ay, no puedo cerrar su micrófono. Hermanita Ana Ramírez. Ay, ¿cómo? Hermanita, buenos días. En nombre de Jesucristo, la paz y la gracia de Él esté con todos nosotros, hermanita. Estoy en la calle, hace mucha bulla. Mi pantalla se subió, creo que cogí involuntariamente, yo estaba escuchando y hay mucha bulla, hermanita, no voy a poder participar. Bájenlo ustedes, no sé cómo bajarlo de la pantalla, hermanita, por favor. No hay problema, hermanita Ana Ramírez, no hay problema. Ya, bendiciones, mi hermanita. Gracias. La amamos. Ya, hermanita. Gracias, hermanita, te las amo también, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Es nuestra hermanita Ana Ramírez. Ella nos escucha, ella trabaja y pues nos escucha también, gloria a Dios. De saber, hermanos, que el Señor es el que está haciendo la obra en nuestras palabras. Y cuando nosotros confiamos que el mensaje que estamos dando a quien le vayamos a dar, Él está siendo redarguido por el Espíritu Santo. No por mi carne ni por mi sangre, no, hermanitos, es el Espíritu que está en nosotros, está hablando. Y yo he sentido muchas veces esto, cuando yo tengo una conversación, yo siento que hablo con su corazón de esa persona. Yo siento que las palabras que estoy diciendo, ella lo está entendiendo conforme al Espíritu. Y cuando no, ella no lo quiere aceptar, también lo siento en mi corazón. Y ahí me paro, porque no es el tiempo. Eso yo he tenido ese entendimiento. Y cuando sabemos cuando hablamos, de saber que el Señor está hablando por nosotros, recordar que nosotros somos vasijas que Él usa, de tener esa confianza que el Señor habla por nosotros. Es lo que yo le diría, hermanita Lucía, de que con las palabras que usted lleva, esa persona lo toma, hermanita, lo recibe en su corazón. Y la semilla es sembrada. Todo hijo de Dios que tiene el entendimiento de la verdad, la palabra va a tocar su corazón, va a tocar su alma.
Es lo que yo les comparto en lo que yo a veces también acá miro los comentarios y se puede ver cuando hablan, cuando comentan, puedo mirar el corazón y la manera de lo que ellos hablan. Hay como, yo escuché esto al hermano Jorge decir, yo miré a este hermano que tomó esta palabra. Y yo antes decía, ¿y cómo el hermano puede saber sin hacer caer con la pregunta lo que el hermano con un comentario siente o mirar solo un perfil le puede dar el entendimiento? Sí, hermanos, es verdad, yo he sentido eso, que yo miro un perfil, yo sé esa persona que la está tomando y sé también, puedo mirar eso, hermana, y yo digo, Señor Padre mío, lo que yo antes pensaba que no era verdad, perdón por esa palabra, la cancelo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que no creía en eso. Hoy el Señor me muestra que es verdad, que es así. Por eso el hermano Jorge dice, pesa mis palabras en la balanza de hierro. Y las he pesado, hermanos, y he visto también con un logo y digo, tú tienes en tu fecha de nacimiento tal número, tal número. Hermanas, yo me quedo admirada, digo, Padre mío, es verdad. Y sí, comenta y dice sí, que es un 4 o un 9 conforme a un logo que se ve. Es verdad, hermanos, ustedes prueben esto que viene del Espíritu Santo y háganlo sin temor, quitando fuera ese temor, echando fuera, hermanitos, es la confianza que nos da el Padre, es la confianza que Él nos da de mirar el corazón de los hermanos. Con una palabra que ellos comentan, podemos mirar, hermanos, en los comentarios. Y también el otro día vi, el hermanito Jorge se subió a un live de un hermano que estaba comentando. Y hermana, y él estaba con la cámara en su rostro. Hermanita Lucía también compartió ahí una oración. Hermanos, yo miraba a este varón, el hermano Jorge le hablaba y él tenía un espíritu ahí, hermanito, porque él tenía movimientos en su rostro, en su cuerpo, como que quería cortar la conversación, pues como que ya, o sea, yo voy a salir y había algo ahí, hermano. Cuando escuchaba la voz del hermano Jorge, se retumbaba su espíritu. Yo lo sentía así, escuchaba la voz del Espíritu Santo que estaba hablando y él estaba incómodo, estaba que hacía en sus ojos, sus párpados empezaban a vibrar y su cara, su expresión de su rostro, eso es hermanito también cuando se hace con el agua bendita, cuando se ora por el agua y el hermano Jorge dije, pasen por sus narices y sientan y van a sentir una expresión en su rostro. Y eso es el Padre mismo, hermanos, que la carne se expresa. Gloria a Dios, hermano, sí lo vi. Y eso fue, pues yo digo, Padre mío, puedo mirar. Y yo lo podía ver, hermano. Y yo decía, Señor, cuánta grandeza nos estás entregando. Y yo cada que el hermano Jorge hablaba, él se retumbaba en su espíritu, hermano. Yo lo podía notar eso. Y yo decía, Padre mío, bendito seas, porque sí, en verdad el Señor nos está dando un entendimiento maravilloso, hermanos. Es importante cuando alguien tiene una expresión y también cuando no quieren aceptar la palabra, ustedes lo van a sentir y se van a apartar de ahí, de ya no hablar de ese tema, porque ellos te cancelan la palabra, no quieren aceptar. A mí me pasó y yo comentaba del léxico y decía, yo no creo que es así, me dijo. Y yo, oh, bueno, sea el Señor pues dándote el entendimiento. Y a veces cuando uno quiere que no, es así, y eso ya no es el espíritu, sino que es la carne que está hablando, y ahí ya no está el Padre, hermanos. Por eso es importante nosotros mirar lo que es del espíritu y lo que es de la carne, y el Señor nos está dando ese entendimiento. Es maravilloso lo que el Señor nos está entregando. Cada que nosotros hablamos, saber que ellos nos están escuchando porque es el Padre que está hablando, hermanos. No estamos hablando de nuestra propia carne. Cuando nosotros entramos en la oración, hacemos la oración, es el Padre que está hablando por nosotros.
es el Padre y ellos lo están escuchando y lo están tomando y lo están recibiendo y saben que es la verdad. Ellos saben que es la verdad. Y por eso que muchos al escuchar al live del hermanito Jorge y de cada live que nosotros hacemos, se convencen que esto es la verdad, porque es el Espíritu que les convence, no es la carne ni la sangre, es el Espíritu Santo que los convence. Y aquí la palabra que le dio el Señor Todopoderoso al hermano Jorge, le dijo, los voy a convencer yo, haré que ellos te escuchen, y es la verdad, esa palabra se cumplió. Y así también se cumple en nosotros. Aquellos que están detrás de las pantallas de los teléfonos, ellos están escuchando y saben que es la verdad. El Espíritu Santo les dice que es la verdad. Y a Dios Todopoderoso no hay quien lo resista, hermanos, hermanas. Eso es verdad. Amén, hermanito. Pues, hermano mío, es lo que yo quería comentar. Adelante, hermanito Jorge, si usted quiere aportar algo. Es verdad, hermanos, muchas veces cuando las personas están apoderadas de estos espíritus y han llevado las doctrinas infladas, hermanos, alrededor del mundo, cuando escuchan o están frente o está hablando el espíritu, si ellos se incomodan, es verdad. La mayoría intenta sacarte, echarte fuera o hacer esto y aquello porque ellos saben que ellos están mal y el Todopoderoso está frente de ellos. Es verdad, hermanos, no estoy dándome a una zona donde es vanagloria, no, de ninguna manera, no, somos pequeñitos del Padre, pero Él lo hace, hermanos. El que habla es el Dios Todopoderoso en vosotros mismos, cuando Él quiere hablar. Y es verdad, hermanita Alina, lo que usted dijo, porque en aquellos días, hermano, estando yo tan destruido, con mi rostro de llamas, hermano, destruido ante el mundo. Y mi Padre me habló cuando estaba en lo más bajo y me dijo, he aquí un día, tú vas a estar enseñando pastores. Hermanos, realmente esa palabra para mí, yo le dije a la mujer de mi juventud lo que habla hablado mi Señor, pero yo le dije, no me reí, pero le dije dentro de mí, Señor mío, ¿cómo puedes decir tal cosa? Mira cómo estoy. Y él me contestó y me dijo, no te preocupes, que cuando llegue el tiempo el Espíritu Santo hará que te escuchen. Yo no dije palabra, porque sabía que él tenía un propósito y sabía que él iba a hacer algo. No lo entendía aún el por qué. Si tenía un propósito para mí, ¿por qué tenía que estar en las profundidades de ese ser, en las profundidades del pecado y la suciedad? No entendía el por qué. Pero él tenía su propósito, porque recuerde que él nos ablanda en el desierto y nos hace comer de su mano para entender quién es él. Porque mientras nosotros no entendamos, no podemos entrar en razón realmente quién es nuestro Dios Todopoderoso. Es por esto, hermanos, que Él hace lo que hace con nosotros. Muchos se están lamentando hoy en día diciendo, Señor, yo te acepté a ti queriendo cambiar mi vida y mira cómo estoy ahora. Hermanos míos, todo es un proceso. Todo es el propósito del Dios Todopoderoso para ablandarnos en el desierto. Tenga paciencia, y aquí está la verdadera paciencia de los santos. Ustedes están siendo llevados muchos y se están quejando diciendo, porque yo caminé también esas huellas, donde el Espíritu te dice, primero el agua llegará a tus tobillos, llegará a las rodillas, se irá hasta el mismo torso, llegará hasta el pecho, y el agua va a llegar hasta el cuello de vosotros. Pero una vez que pases del otro lado, habrá árboles frutales. Vuestros hijos vendrán en brazos y habrá árboles de todo tipo, bendiciones que jamás habías mirado, y habrá pescadores que pesquen para ti.
de cierto os digo, todo esto se ha cumplido. Aleluya. Espero que lo entiendan, hermanitos. Gracias, mi hermanita Lina. Un placer estar en su live. Quiero dar paso a mis hermanitos, por lo tanto, hermanita, me retiro. Estoy viendo esto, la maravilla que tiene en esta pizarra. El Padre Nuestro, que la mayoría malentendió por generaciones y generaciones, y que ustedes han recibido y han mirado la verdad en esto. Es algo maravilloso, hermana. Le amamos mucho, hermanita Lina, y mis hermanitos conectados a cada uno de ustedes. Considérense escogidos, considérense que mi Padre os ha mirado de cerca, y gócese vuestro corazón en Cristo Jesús, porque Él conoce vuestros nombres. Él conoce quiénes son ustedes, las coordenadas en donde cada uno está en este momento. Él los está viendo de cerca. Ni uno de estos se perderá. Mi Padre Todopoderoso declara y os dice en su corazón: sigue adelante, yo te ayudo. Aleluya. Dios os bendiga, hermanos. Fuerte abrazo a cada uno. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanita. Bendiciones, hermanito Jorge. Primero Dios, hermanito Jorge, si puede, aquí la hermanita Almi Barra, es el hermano Gabriel. Si ellos tienen alguna pregunta que hacerle, hermanitos, hermanita Almi Barra, ¿tiene alguna pregunta que hacer al hermanito Jorge sin hacerle caer con la pregunta? Bienvenida, hermanita. Bendiciones, hermanita Lina, mis hermanitos conectados y mi hermanito Jorge, bendiciones. Sí, es correcto. Siento que es muy importante lo que han estado aportando referente a las palabras del léxico y me da gozo que mi hermanito Jorge se encuentre aquí en la plataforma, porque yo también he discernido conforme voy aprendiendo que el entendimiento lo da nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros quien aportamos en nuestra manera de hablar, nosotros les aportamos en lo que es el inicio de decir la verdad, de hablar con la verdad, de limpiarnos, de purificarnos, de ser diferentes, de cambiar, de cambiar nuestra vieja forma de hablar a nuestra nueva forma de hablar. En ocasiones también, hermanito Jorge, yo he sentido que ciertas palabras, pues sí se nos exhorta, también he sido exhortada en mis palabras, pero siento también que pues el Espíritu Santo nos la da y son correctas. También dentro de lo que cabe, pues son parte del diccionario castellano, y a mí me pareció muy interesante su comentario, hermanito Jorge. También mis padres vienen de descendencia española, y también hay algunas palabras que en España son usadas y algunas de ellas son de buen léxico, algunas de ellas no lo son, es correcto, al igual que el idioma mexicano, que el mexicano disturba sin hacer caer con la palabra que yo estoy aportando, el español. En realidad el español, el habla española, mexicana, disturbió ese diccionario. Hay palabras correctas en el diccionario castellano, pero ya traducido al mexicano las han llevado a otro entendimiento y a otro significado. Y pues aportarles que sigamos al Espíritu Santo, sigamos la voz de nuestro Padre. Él es quien nos da el entendimiento, Él quien nos da el discernimiento, y cuando haya una palabra que ustedes sientan en el Espíritu, aunque le hagamos una exhortación, y ustedes escudriñan y sientan en el Espíritu que hay algo que no es correcto, vayamos con nuestro Padre Todopoderoso y Él nos dará el entendimiento. Y hermanito Jorge, yo tengo una pregunta sin hacerle caer con mi pregunta. A mí en una ocasión me dijeron que para hacer una pregunta de cambio, yo no debería decir, sin hacerte caer con mi pregunta, te haré una pregunta, ¿acaso vas a seguir pegando? Sin hacer caer con lo que yo estoy aportando en mercadería, como si un chisme, primero Dios, no pase. Hermanito Jorge, yo tengo un testimonio
donde yo fue algo espiritual, algo que yo tuve como el entendimiento de Efesios, de vestirme con la armadura de la fe. Cuando yo hice esa pregunta, yo la hacía: ¿acaso vas a seguir pegando? Y yo miraba a la persona, la miraba como un color amarillo, amarillento, cuando me miraba a los ojos. Y yo empezaba como también a tener como algo, como empezaba a sentir como no podía casi ni decir la pregunta de cambio, hasta que una fuerza interior me llevó: ¿acaso te haré una pregunta sin hacerte caer? ¿Acaso vas a seguir pegando? Y cuando yo lo dije con esa firmeza y esa fe, porque tuve que estar orando, porque dentro de mí yo decía: yo veo lo que hay detrás de ti y yo lo reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo hice esa pregunta y la respuesta fue no. Pero después de bastante tiempo hacer la pregunta de cambio, hermanito Jorge, y yo tuve ese entendimiento de hacer esa pregunta de esa manera porque me funcionó. Pero no sé si estoy correcto, si he sido exhortada por eso, pero yo siento el poder de la palabra cuando se hace de esa manera y se especifica. Si Dios permite, hermanito Jorge, me pudiera aportar con su entendimiento y que sea la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Cancelo cualquier palabra que nos haga caer en mentira, confusión, a los que estamos aquí escuchando, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, qué grandeza, hermanos. Este tema es maravilloso para poder entender realmente lo que es el poder de la palabra. Cuando ustedes hablan con alguien, digamos a un niño que está haciendo mal, y ustedes quieren reprenderlos, pero de una forma espiritual, plantando lo que es una semilla. Cuando usted le dice: sin hacerte caer con mi pregunta, usted misma está cancelando la pregunta. Cuando ustedes hacen la pregunta directa, la pregunta hace caminar al niño y al joven, mas el anciano camina tranquilo por los pedregales. Cuando ustedes hacen la pregunta directa, sin decirle: mi pregunta no es para hacerte caer, no es para mercadería, sino ustedes dicen directamente la pregunta. Muchas veces la pregunta no causa acción, por la razón de que la pregunta no vino del corazón. Existe otra razón el por qué no causó acción. Y esto es porque muchos de ellos tienen que estar ahí, porque están siendo llevados a los mismos desiertos para ser enseñados por el mismo Espíritu Santo, porque vuestras familias, ellos están siendo edificados por la misma palabra. Muchas veces nosotros podemos decir: mira, yo quiero cambiar a este varón que tiene un gran yugo y que está en las drogas o está en el alcohol. Mas nuestro Padre tiene un propósito para este varón, porque es necesario que llegue a las partes bajas para hacerle entender algo más grande aún. Por eso es muy importante el respetar las barreras y los boundaries de nuestro Dios Todopoderoso. Respetar por decir: Señor mío, si tú puedes, si tú quieres, si tú lo permites, yo puedo plantar la semilla para mi hermanito, que él ya no lleve ese yugo. No tratéis, hermanos, de hacerlo por vuestra propia cuenta, siempre tomando en cuenta que vuestro Padre es el que los lleva, que los va llevando a la verdad y justicia. Verdad y justicia. Muchas veces nosotros vamos en la misma justicia para pagar algo que cometimos y estamos siendo llevados al desierto donde existen los sequedales, donde no hay agua. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por ahí para entender las grandezas del Padre. Es por esto que muchas veces nosotros hablamos en la palabra con la verdad. Muchas veces estamos
ejecutando algo que el Cordero nos dijo desde un principio. No digáis en vuestro corazón, siendo que la justicia que es por la fe dice así. No digáis en vuestro corazón quién subirá al cielo, porque esto es para bajar a Jesucristo desde arriba. Y no digáis quién descenderá a los abismos, porque esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Lo cual, claramente, hermanos, la palabra bendita de Dios se cumple siempre y cuando ustedes tengan el permiso para hacerlo. No intenten luchar con sus manos, porque la batalla no es contra carne ni sangre. No intentes atar principados tendiéndoles lazos con tus propias manos. No. Ese era un canto de hace mucho tiempo atrás. No saques tijeras queriendo cortar las ataduras del mal. Vuestra carne y vuestra sangre no tiene poder para deshacer estas fuerzas. Hermanos míos, cuando ustedes piden el permiso a vuestro Dios Todopoderoso para poder ejecutar algo tan grande como el poder quitar un yugo, el quitar una maldición, una herejía, siempre, hermanos y hermanas, siempre pidan el permiso al Padre. Si yo voy a perdonar un pecado de alguien, yo no puedo hacerlo por mí mismo. Siempre el Padre tiene que decirlos, hazlo o no lo hagas, mira que este está siendo disciplinado, mira que este. Pero siempre, hermanos, busquen a Dios por delante, siempre. Si yo le voy a decir a alguien, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso vas a seguir haciendo esto que estás haciendo? Por decirlo de esta forma, hermano. Sé que no estoy especificando, pero es porque es simplemente una suposición. Hermanos, obviamente, al decir esta palabra es porque yo ya pedí el permiso a mi Padre y me ha autorizado para quitar el yugo o quitar la acción que éste está cometiendo. Para que esto se lleve a cabo, tiene que ser dentro del mismo camino conforme el Cordero lo decrete, conforme Él lo diga. Muchos de ustedes, el Espíritu Santo mismo les pone en su corazón que lo hagan porque el tiempo ha llegado de que aquellos sean libres. Es por esto que siempre, la palabra siempre, ante el Padre, es imperativo. Que tengamos el permiso de nuestro Padre Todopoderoso para quitar, hermanos y hermanas, para quitar el yugo, para quitar la transgresión, el pecado o el quebrantamiento de la ley, para poder que ellos sean exsueltos de este problema, de lo que están haciendo. Siempre tengan ustedes el permiso y el respaldo del Espíritu Santo. Es por esto. Y no cancelen sus propias palabras al decir, mira, te voy a hacer una pregunta sin hacerte caer, porque esto ya lo está cancelando. Sino decirle directamente, porque ha tenido usted el permiso del Dios Todopoderoso para hacerlo. Aleluya. Espero contestar su pregunta, hermana, que le haya contestado su pregunta. Adelante. Sí, hermanito Jorge, he entendido, gloria a Dios, y funcionó porque pues dentro de mí yo ya había obtenido la fe de que iba a ser hecho. Y he entendido, hermanito Jorge, de que cuando estemos aportando referente al léxico, también debemos de ser cuidadosos. Incluso, hermanito Jorge, perdón que esté tomando tanto tiempo, pero siento que es muy importante, si Dios permite, nos pudiera aportar en el grupo en privado, referente a la palabra de Dios, en una aportación que usted nos hizo en el grupo con la hermanita Rosa. Yo no tenía ese entendimiento, pero gloria a Dios ahora lo tengo. Y estoy en un proceso, hermanito Jorge, donde siento temor de
y que cancelo esta palabra que no caiga en ninguno de nosotros los que estamos aquí escuchando, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Pero es necesario que este proceso lo pase yo para que yo llegue al entendimiento si el Padre Todopoderoso lo permite. En la palabra, pues, de nuestro Padre se mencionan situaciones futuras, y ahí aprendí con lo que usted nos aportó que también debemos de ser cuidadosos y cancelar. Es lo que yo entendí, hermanito Jorge, y si Dios permite nos pudiera ayudar un poquito más con el léxico en las plataformas, conforme a la voluntad de nuestro Padre Todopoderoso. Siento que es muy importante, porque conforme escudriñamos, vamos teniendo más conocimiento, pero asimismo también tenemos, Padre mío, todo por eso, no quiero decir esta palabra, pero a mí me está sucediendo, hermanito Jorge, y que no suceda con ustedes, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Yo siento mucho respeto, siento dentro de mí que, Alma, sé cuidadosa con lo que vas a escudriñar, con lo que vas a decir, para no hacer caer a los demás, ni que tú vayas en cautividad. Es lo que yo siento, hermanito Jorge. Cancelo cualquier palabra encubierta que haya salido de mi boca en esta aportación, que sea cancelada en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La que no es edificante, la que sea edificante, se lleve conforme a la voluntad del Padre Todopoderoso. Amén. Aleluya. El cancelar una palabra, hermanos, la palabra cancelar se puede usar en varias formas. Cancelar, por ejemplo, si yo cancelo mi propia palabra, obviamente no va a causar efecto afuera porque la estoy cancelando. El cancelar y hablar de la palabra cancelar, donde usted, por ejemplo, autoritativamente da una autoridad de algo, de una ley que tiene que hacerse, pero usted cancela esa ley. En la palabra cancelar, por ejemplo, ustedes deben de cancelar las palabras que salen de aquellos para poder, hermanos, que no se cumpla en vuestros hermanos y proteger la palabra, cancelar la palabra, cancelar. Cancelar claramente es quitar el poder de lo que se había decretado. Ustedes, hermanos, el cancelar una palabra no quiere decir, hermanos, que se refiere a todo, sino al sujeto que se está hablando en ese momento. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que nosotros ponemos una palabra, una semilla para que aquel cambie. Es tratar de no cancelar nuestra palabra porque necesitamos que cause el efecto. Entonces, ¿qué diremos a esto sin hacer caer a nadie? Con una pregunta, no es para mercadería. Realmente, hermanos, al decir la palabra cancelar, se está refiriendo a todo o al sujeto que se está hablando. Os digo esto porque la palabra que mi hermanita salió de sus labios estaba siendo usada de tal forma de parte detrás de la cortina invisible. Pero eso es para que aquellos entiendan lo que están ahí atrás. Que de lo que se está hablando aquí es de algo verdadero, algo que no se puede abrogar. Porque esto viene del Cordero, viene de Cristo Jesús, viene del Dios Todopoderoso. La palabra, hermanos, tiene un gran poder. Y la pregunta hace caminar al niño y al joven, como se os digo. Pero todos aquellos que ya conocen el procedimiento del mismo, el camino del puente de la pregunta, ustedes están entendiendo algo muy grande que la humanidad mismo no había entendido. Ustedes están entendiendo cosas maravillosas que muchos quisieran haber estado en este tiempo para poder conocer lo que ustedes están conociendo. Es verdad, hermanos. Por eso os digo, no estamos en contención con la palabra, no estamos en contención con nuestro Padre de ninguna manera. Porque podemos nosotros hablar de una palabra, por ejemplo, pásame aquello que está allá. Y nosotros pensamos que es la Biblia o es un crayón o es algo. Entonces, al no especificar la palabra, podríamos caer en contención. Pero cuando estamos hablando de un sujeto en directo, aquí no hay transgresión, no
pecado, no hay error, porque estamos hablando directamente de un sujeto. Por eso os digo, hermanos, el hecho que ustedes estén entendiendo esto es maravilloso. Algunos de ustedes entendieron, lo puedo sentir en mi corazón, que es verdad, ustedes sintieron esto, que es verdad. Sabían que algo estaba poquito fuera de la línea que ustedes conocen, pero no entendían el porqué. Que ahora se está clarificando que realmente la misma palabra que sale de vuestros labios, sea quien sea, pudo haber sido yo también. El enemigo muchas veces puede usar la palabra en cierta forma para hacernos caer. Por esto es necesario pedir al Padre: Señor mío, tú habla por mí. Tú eres el que hablas por mí, no permitas que sea mi sangre ni mi carne. Tú eres el que nos lleva, tú eres el que nos instruye. Tú, Padre. Cuando la palabra está puesta, hermanos, el Espíritu me dice: cuidado, escucha, porque desde antes Él me decía: fíjate aquí, fíjate allá, fíjate por qué dijo eso, fíjate esta seña de su cara, el por qué está así, por qué hizo la pregunta, fíjate esto, fíjate aquello. El Dios Todopoderoso me decía estas cosas, no siendo merecedor, hermanos. Entonces muchos en mi alrededor de mí, la mujer de mi juventud, ella pensaba que yo estaba mal de mi mente, porque no actuaba normal como la gente normal. Pero para ellos era locura en aquellos tiempos, mas yo sabía que estaba siendo llevado por el Espíritu porque escucho la voz de mi Padre. Él afinó mi oído para escuchar su voz. Él me está oyendo en este momento y sabe que mi palabra es verdadera. No es algo ficticio, hermanos, es la verdad. Lo que ustedes están hablando, están siendo edificados a diario, palabra por palabra. Algunos de ustedes que no pertenecían a este rebaño, vuestro Dios os ha dado el permiso de pertenecer a este rebaño, aunque ustedes sabían que no eran de este rebaño. Ustedes se gozan en tal manera que a pesar de que no eran merecedores, ahora pertenecen al Dios Todopoderoso. Lo digo también por mí mismo, hermanos, siendo que era completamente ajeno de las cosas de mi Padre, donde yo me burlaba de aquellos que estaban en las iglesias. Cuando cantaban, arremedaba. Era una persona completamente ajena de las cosas de mi Padre. Mas Él tuvo la misericordia de mí. Yo pedí perdón por esto lo que hice. Pero es necesario entender que no son ustedes los que están entrando dentro de este rebaño, sino vuestro Padre que os ha traído aquí. Porque Él tiene un propósito muy grande para ustedes. No lo han visto aún todavía. No ha llegado el tiempo. Pero ustedes llevan la verdad a las naciones. Ustedes lo van a ver dentro de pronto. Así como el Cordero se los decía desde un principio. Ustedes lo van a mirar con sus propios ojos, hermanos. Aleluya. Espero que haya contestado la pregunta, hermanita, y no hay problema. Yo le amo mucho, hermanita Ana Ibarra. Vuestra palabra es certera y es única. Muchos de ustedes son escogidos no por simplemente porque ustedes son ante el mundo, sino por lo que son, hermanos, sino por lo que, por el desplante de su palabra, por el mismo intelecto que han obtenido en esta tierra, porque ustedes llevan autoridad en su propia palabra, porque por medio de ustedes muchos van a ser edificados. No es una casualidad, no, hermanos. No es porque están aquí, porque por su cara bonita o de ninguna manera, hermanos. Están aquí porque el Padre os ha escogido para esta actividad. Así es que, adelante, hermanos. Si hay otra pregunta antes de despedirme, adelante. Sí, hermanito. Aquí nuestro hermanito Gabriel. Hermanito Gabriel, ¿usted tiene alguna pregunta para el hermanito Jorge? Si no se va a quedar con la pregunta, hermano.
La paz del Señor sea con todos vosotros, hermanos. Aquí gozoso por Gloria a Dios, hermanito. gozoso de escucharlos a todos, hermanos. No, hermanos, la verdad, tan solo todas palabras en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo los escucho y me gozo, hermanitos, porque he encontrado la verdad y todo lo que mis hermanitos hablan. Hermanito Jorge, Dios lo bendiga. Eh, es para mi edificación. Este, les entiendo cada palabra que dice, cada explicación. Eh, yo cuando leía las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, mi pregunta siempre era, y mi duda era, ¿por qué él respondía sin hacer caer con la pregunta ni mercadería a ninguno de mis hermanos? ¿Por qué Jesús preguntaba, cuando le preguntaban a él, siempre respondía con preguntas? Era mi duda, y quedaba yo así norteado, como decimos acá en México, y cancelo toda palabra que no edifica al pueblo de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Eh, y acá he encontrado esa respuesta en Código 19, de cómo proteger mi palabra. Y también se me ha dado fácil cómo sembrar una semillita. Aquí tengo familia que quiero que se acerque a Cristo, y cuando les estoy hablando de la palabra, ya no tengo fuerza, les digo, ¿cuánto te falta para llegar al Padre? Y me han respondido, o sea, me han dicho, yo estoy con el Padre. Y digo, bueno, esa respuesta me ha gustado. Eh, la verdad es que yo me gozo de escucharlos a todos. Tengo en mi corazón una pregunta que quiero hacerle con respecto a los colores, porque había escuchado también al hermano Jorge, esto sin hacer caer a nadie con mi pregunta, de un testimonio que había dado él cuando decía que él odiaba a Satanás, y Dios lo confrontaba diciéndole, ¿por qué lo odias si ha salido de mí? ¿O qué tienes en contra de mí? Entonces esas palabras me quedaron muy marcadas. Yo, de hecho, tengo mi ropa, es color azul, el uniforme que uso es negro por la profesión que tengo. Entonces, no sé si era religiosidad, como lo estaba viendo, de que ya no tengo que usar el color azul, o qué tendría que hacer en ese caso. Y sé que no viene al tema, pero es algo que me está entrando ahorita en mi corazón y quería preguntarles, hermanito. Y cancelo toda palabra que no edifique al pueblo de Dios. Toda pregunta que hice no fue para hacer caer en mercadería a mis hermanos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, amén. La paz sea con ustedes, hermanito. Aleluya, maravilloso tema, hermanos. Realmente nosotros pudiéramos pensar, conforme humanamente lo hacemos a diario, que el ecosistema donde estamos viviendo es algo normal ante nosotros, porque hemos conocido cómo sobrevivir. Muchos sobreviven, no nomás viven, sino sobreviven en la tierra. Cuando sobrevivimos, siendo que nos falta mucho de lo que los demás tienen a sobra, realmente para nosotros es algo difícil entender que existen ciertos protocolos, ciertas reglas, ciertas barreras que muchos no podemos cruzarnos, pero que era necesario que estuvieran ahí. Muchos, por ejemplo, pensaríamos que nuestro sistema, nuestro laberinto, nuestra realidad en la vida es algo que tenía que ser de esa forma porque nuestros abuelos, nuestros padres, ellos vivieron de la misma forma. Y nosotros pensábamos que seguimos el mismo patrón que ellos llevaban. Recordemos que existen tiempos de tiempos. Y hay tiempo para llorar como tiempo para reír. Tiempo para gozar o tiempo para estar triste. Los tiempos son de tiempos. Los tiempos son decretados por el Padre. Él es el que mueve todas las cosas. Nosotros podríamos haber pensado que tanto que escuchamos dentro de las sinagogas, iglesias y templos, que Satanás, siendo que cuando alguien escucha el nombre de Satanás comienza a reprender inmediatamente, que el Señor le reprenda, que esto y aquello. Cuando realmente el creador de todas las cosas hizo lo bueno y lo malo. Todo lo que ustedes han experimentado aquí, hermanos,
12. Si lo bueno existe, porque lo malo existe. Porque si lo malo no existiera, usted se ha efectuado por medio, digamos, de un antígeno. No sé si lo entiendan la palabra. Perdón, estoy hablando dentro del laboratorio médico. Lo cual, perdón, hermanos, a veces que mis palabras se transcriban así No hay para problema, llevar hermano. al entendimiento. Y sé que algunos de ustedes no lo pueden entender. Pero la conjugación es conjugar un verbo, por ejemplo, el verbo hacer. Yo hice, está conjugando lo que es el verbo, está trabajándolo, está haciéndolo, está trabajando con él, está conjugándolo. Espero que entiendan la palabra, hermana. Es posible que ni siquiera esté dentro del mismo diccionario de nuestro tiempo, pero yo lo entiendo tan clarito. Mis disculpas, hermanos. Hermanito, se puede, yo entiendo por los números, por ejemplo, es decir, el 6 con el 4, estamos conjugando el 6 con el 4 o el 6 con el Aleluya. 8. Entonces son procesos que es necesario conocer el 6. El ángel pues es necesario que entre con el 6 a conjugar y llega a un 10. Entonces en este 10 puede ser una separación del Padre o también puede ser uno con el Padre. Así lo entiendo, hermanito. Aleluya. Se escucha como que se agarrara un jugo de piña y un jugo de manzana y los mixteara, hermana, y los diera vuelta. Usted está conjugando uno con otro. Amén. Tremendo. Hermanito, ahora bien, la palabra, hermanito, sin hacer caer no es para mercadería, conjurar. Escucho constantemente que usted, cuando está en el espíritu, menciona que Babilonia fue conjurada, hermanito. Aleluya. Conjurar es una palabra como poner una herejía o transferir a algo por medio de algo espiritual en la zona donde la carne no puede entenderlo. El conjurar, por ejemplo, es Babilonia la Grande fue conjurada por el gran ángel que alumbró la tierra con su gloria, siendo la estrella de Belén, para que el mundo entendiera que era el tiempo de la llegada del Mesías. Babilonia fue conjurada, fue puesto en palabra por el Cordero, por nuestro Dios, por nuestro Padre, para que fuese posible. Ustedes como hijos de Dios, algunos de ustedes, no todos, fueron conjurados para estar en manos de Babilonia. Fueron puestos por la palabra bendita de Dios. Ustedes tenían que derramar su sangre y tenían que estar en manos de Babilonia por el conjuro que el Cordero hizo en aquel día, cuando llegó al templo aventando las mesas, porque hirió su corazón, porque estaba poniendo a sus hijos en manos de los mercaderes. Estaba conjurando a ustedes. Él no se refería al templo hecho por medio de la piedra, del bloque o del adobe, del ladrillo, no, hermano, se refería claramente al cuerpo de ustedes, sus hijos, que estaban siendo conjurados para que aquellos mercaderes hicieran mercadería con vosotros. El templo de mi Padre es templo de oración. Estaba hablando de ustedes, de mi hermanita Lina, mi hermanita Carmen Liriano, de ustedes que están aquí, hermanos. Cada uno de ustedes fueron conjurados para esto, para que estuvieran, el método Gabriel, sí, que estuvieran en manos, hermanos, de estos mercaderes. Estaban siendo conjurados por la misma palabra, porque Él le plació, siendo que es el mismo protocolo de Él, de que nosotros derramáramos nuestra propia sangre en manos de Babilonia. Por eso se enojó Él, porque tocaron la niña de sus ojos, porque sabía que tenía que poner a sus hijos, que amaba, hermano, en manos de estos que han hecho mercaderías con vosotros. Por eso abajito de ese párrafo le dice, esto es para que se cumpliese la palabra, donde el profeta dijo, el celo de tu casa me consume.
Aleluya. Muchos no lo entendieron. Muchos entendieron que se estaba refiriendo al templo hecho de materiales. No, hermano, estaba refiriendo a ustedes. Aleluya. Espero que lo entiendan, hermanita. Amén, hermanito. Yo les pido perdón, hermanita Elina, porque voy a tomar esta última palabra, primeramente Dios, para mi hermanito Jorge. Cuando dicen, hermanito, yo he escuchado que usted también comenta que cuando nosotros vamos a entregar una palabra, tiene que ser desde nuestro corazón, y ocasionalmente en el espíritu lo escucho que dice, tiene que ser conjurada desde tu corazón esa palabra. Aleluya. Amén, Qué hermanito. grandeza. Qué grandeza, hermano. La palabra, cuando viene conjurada del labio, sale de vuestra mente a sus labios, cuando muchos de solamente de labios me honran, dijo mi Señor, pero el corazón de vosotros está muy lejos. Romanos 10:6, donde le dice, la justicia que es por la fe, dice así, no digáis en vuestro corazón, ¿quién subirá al cielo? Porque si se viene de su corazón, la justicia que es por la fe, porque la misma fe y el corazón están juntos aquí. Entonces, cuando la palabra viene de vuestro corazón, conjugada la palabra, porque recuerde que cuando alguien le hace una pregunta, vuestro libre albedrío tiene que decidir, Mateo 5:37, pero sea hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Por lo tanto, la palabra conjurada, no conjurada, conjugada de su corazón, tiene que ser conjugada la palabra de vuestro corazón, porque de otra manera, si ustedes hablasen de su propia boca o propiamente, al salir fuera de vuestros labios no causa el efecto. Por eso el Cordero les dijo, no digáis en vuestro corazón, siendo que es la justicia que viene por la fe, porque en su corazón, el que cree de su corazón, diciendo la palabra fuera de sus labios se cumple, hermanos, porque está conjugada de su propio corazón. La palabra y viene de lo más grande, de lo más profundo, que por ahí viene la fe, naturalmente, hermanos. Entonces, por eso es necesario entender que cuando alguien planta una semilla, la palabra tiene que ser conjugada en su corazón, tiene que salir del corazón, tiene que salir de adentro de ustedes. O sea, que si ustedes están sintiendo verdaderamente lo que le va a decir a su hermano para quitar su yugo, pero hay de ustedes que cuando ustedes tienen un gran enojo y están enojados, y vuestra palabra obviamente va a salir del enojo y dentro del corazón, conjugada la palabra, naturalmente, hermano, porque necesitan entender que la palabra está saliendo del corazón. Y por esto, al salir fuera de sus labios, la palabra no regresa vacía, hermanos, porque viene del corazón. Aleluya. Espero que lo entienda, hermanita. Adelante. Hermanito, gloria a Dios. Ya mi alma tiene reposo gracias a mi Padre Todopoderoso. Aleluya, hermano. Gracias a mi Padre Todopoderoso. Gloria a Dios. Gracias, hermanito Jorge, por compartir con nosotros. Gracias a Dios por estar con nosotros el día de hoy. Toda gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso. Y gracias, mi hermanito Jo, por los regalitos que le envió mi hermanito Jorge. Gloria a Dios. Y agradecemos, hermanitos. Padre mío, no había notado, mis hermanos. Gracias, perdón. Padre, gracias, hermanos. No hay problema, hermanito. Lo amamos mucho, hermanito Jorge, y pues nuestro hermanito Jorge, sigan la cuenta, hermanitos. El hermano Jorge en Código Escondido 19 lleva los likes, hermanito. Dios permite que es a diario este entendimiento maravilloso que nos ha entregado. Él nos da
este entendimiento y nosotros así por gracia recibimos, también por gracia lo damos. Lo llevamos, profundizamos en el entendimiento de lo que es en este tiempo de llevar el tiempo de oración con estas oraciones que nos dejó el Padre y pues llevamos al entendimiento, profundizamos, cada live es distinto de nuestros hermanos, llevan conforme al Señor, les da el entendimiento y ponen el corazón de cada uno de nuestros hermanos y esto fue realmente maravilloso de nosotros tener la palabra de llevar a nuestros hermanos y lo que nosotros hemos recibido y sentimos en nuestro corazón, también queremos que nuestros hermanos se llenen de paz, de gozo en su corazón. Y también tenemos grupos de WhatsApp donde ustedes puedan unirse para aprender juntos, hermanos. Y pues aquí nuestro hermanito Jorge, yo le doy gracias a mi Señor Todopoderoso por permitir que nuestro hermano Jorge comparta y haya revelado grandes revelaciones a ustedes y hayan llegado a entendimiento maravilloso. Es la voluntad de nuestro Señor. Y pues también, hermanos, gracias a Dios, yo tengo un trabajito, yo trabajo y pues mi hermano Jorge, él está frente a las pizarras donde el Señor lo puso y pues solo trabaja la hermanita María. Este galardón que está dando a través de Código Escondidos 9 a las naciones, ustedes son parte de este galardón porque han cooperado a los demás para que esto se lleve a cabo. Así es que ustedes están de una forma aportando, hermano, para que la palabra bendita de Dios se lleve a los confines de la tierra. Sabemos que estamos en el último tiempo y sabemos que lo que hemos hablado es la verdad, porque los profetas aún que no habían escuchado ciertas cosas, hoy lo están escuchando. Pero esto es porque viene del Dios Todopoderoso, porque estamos en el último tiempo. Así es que os digo, hermanos, no temáis. Si ustedes ayudan a alguien, no es una pérdida, de ninguna manera. Es una gran ganancia. Vuestro galardón es grande. No nada más esto, nuestro Padre os suple al 100% de lo que ustedes hacen por los demás. Así es que esto es parte del mismo, la viña del Padre, que unos siembran, otros riegan. El crecimiento viene del Padre, pero ustedes están acaparando vuestras bendiciones, vuestro galardón. Mi Padre les bendice, hermanos, de gran manera. Así es que no teman en esto. Si van a ayudar a alguien, háganlo de todo corazón, de dentro de ustedes, porque mi Padre los mira de cerca. Cierto os digo, les bendice en el amor, en la felicidad de vuestros hijos, en el canal de la bendición, en su estado financiero, monetario. Vuestro Dios os ayuda en todo momento, hermanos. Y Él lo dijo. Así es que gracias a ustedes, hermanos, que esto se lleva a cabo, porque si ustedes, esto no se llevase a cabo, ustedes son los que llevan el código, ustedes son. Así es que, mi hermanita Lina, gracias por el tiempecito que nos dio.